Aquí vamos. La situación en Colombia está súper tensa en términos de la enorme expectativa que hay por lo que ocurra el 15 de junio con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Como saben, pasaron dos políticos. El actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, que salió en segundo lugar, y quien se transformó en lo que se había vaticinado y se confirmó su rival más enconado, que salió primero con 4 puntos de ventaja sobre él, que es Óscar Iván Zuluaga, el hombre respaldado por el expresidente Álvaro Uribe. Vamos a conversar del tema. Ayer había partidarios del presidente Uribe. Hoy vamos a hablar con 2 periodistas y vamos a hablar con un senador electo que está con nosotros precisamente en este momento desde Colombia. Es el señor Carlos Fernando Galán, senador electo por el partido Cambio Radical. Le digo bienvenido a usted primero, señor. Buenas noches. Muy buenas noches a usted, Pedro, y a todos los que nos están acompañando esta noche. Muchas gracias por esta oportunidad. Un gran gusto. Vuelvo con usted en un instante. Nuestra colega Sabina Cobo, que ustedes, para quienes están en el mundo de la internet, aquí la pueden ver en televisión en Cartagena, pero que ahora está con nosotros aquí engalanando nuestro estudio. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Un gusto de tenerte aquí. Sergio Talora es columnista del diario El Espectador desde hace, pese a su corta edad, varias décadas, y es reportero, es periodista del diario Las Américas, aquí en el sur de la Florida. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, un gran gusto. Empiezo con usted, senador. ¿Cómo sopla el viento hoy? La candidata, se esperaba, ¿verdad?, pero la candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, anunció formalmente que quiere que los que votaron por ella voten por el señor Zuluaga. Bueno, pues hoy hubo varios movimientos, también cerca de 40 congresistas del Partido Conservador anunciaron su respaldo al presidente Santos. Entonces creo que buena parte de esa votación que tuvo Marta Lucía Ramírez el pasado 25 de mayo se va a dividir el próximo 15 de junio. Se esperaba que la mayoría, y se decían en varios sectores de opinión, que la mayoría de sus votos irían para Óscar Iván Zuluaga, por la cercanía que tenía Marta Lucía Ramírez, que fue uribista, fue del gobierno de Uribe, siempre ha sido uribista con Óscar Iván Zuluaga, pero la decisión que tomaron hoy 40 congresistas del Partido Conservador demuestra que no, que hay un sector importante de ese grupo que va a acompañar al presidente Santos. Creo que es un resultado bien importante para la coalición que se ha conformado alrededor del presidente Santos y sobre todo alrededor del proceso de paz. Usted, por supuesto, sabe 100.000 veces más que yo de este tema. ¿Qué tan importante considera que es el sector del Congreso o de los congresistas que prefieren que se apoye al presidente Santos? Pues los parlamentarios que se conocieron que hoy apoyan al presidente Santos del Partido Conservador son parlamentarios que llevan ya varios periodos en el Congreso, que tienen una fortaleza electoral bastante importante en sectores como la costa atlántica, donde el presidente ya tuvo un resultado muy importante. Por ejemplo, en el Atlántico, el departamento donde Barranquilla es capital, el presidente Santos triplicó a Óscar Iván Zuluaga. Con la entrada de este grupo de conservadores, no me cabe la menor duda que se va a ampliar aún más esa ventaja en ese departamento. Entonces yo creo que en términos electorales sí tiene una importancia bastante grande, que seguramente va a permitir que el presidente tenga una mayoría el 15 de junio. El señor Talora aquí conmigo, una de las cosas que defiende, me decía, es el proceso de paz que comenzó el presidente Juan Manuel Santos y que lo tiene sentado, no a él, pero a sus representantes a la mesa con el grupo narcoterrorista FARC. No es necesariamente partidario de todo lo que haga el presidente Santos, pero es acérrimo defensor de lo que es el proceso de paz, al punto de que en su momento integró comisiones de paz en la época de Belisario Betancourt. ¿Lo ayuda o lo perjudica para la segunda vuelta, viendo lo que pasó en la primera, al presidente Santos este proceso de paz? Lo ayuda, pero lo ayuda 100%. Lo que pasa es que Colombia está dividida, en el sentido de que la acción guerrillera ha sido perjudicial para este proceso. Y es perjudicial por una razón muy sencilla, y es que se está negociando en medio del conflicto. Y se negocia en medio del conflicto porque la correlación de fuerzas políticas y militares llevan a eso, a pesar de que la guerrilla, como nunca antes en su historia, es una guerrilla debilitada, pero no derrotada. Y eso es un punto importante que hay que destacar. El gobierno lo sabe, como lo supo desde hace 30 años el gobierno de Belisario Betancourt. Era una guerrilla militarmente fuerte, hoy en día no lo es tanto, pero tiene una capacidad de perturbación muy grande todavía. Eso lo sabe perfectamente el gobierno
lo sabe un sector muy importante de la clase dirigente, y el gobierno y ese sector de la clase dirigente y de la clase política colombiana está convencida de que la solución negociada es fundamental. La misma pregunta para ti, Sabina. ¿Ayuda, perjudica para la segunda vuelta, viendo que muchos apostaron a que ese proceso de paz iba a ayudar al presidente y parece que no lo ayudó tanto? Mira, Pedro, yo te respondo como una periodista estadounidense que está observando el proceso electoral en Colombia desde hace 7 meses. Me preocupa mucho el hecho de que La Paz haya jugado un papel relativamente importante en todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, aunque, como te mencioné en un programa anterior, no es la prioridad para la mayoría de los colombianos. Pienso que sí lo va a ayudar el presidente Juan Manuel Santos por el hecho de que Colombia se ha vuelto un país de momento. Es decir, lo que está pasando en este momento, de pronto, no es lo mismo que la gente siente hace una semana, porque todos los sentimientos de una Colombia que quiere paz está a flor de piel. Entonces, desafortunadamente, pienso que el proceso de paz está ahí como perdido en medio de una elección que además está sucia y está como muy corrupta en este momento en Colombia y preocupa. Senador Galán, y nuestro respeto por lo que fue la trayectoria de su papá, una figura extraordinaria en la vida colombiana. Luis Carlos Galán fue candidato presidencial y fue asesinado por bandas de fascinerosos que respondían al mundo del narcotráfico. Hoy por hoy, 2014, aquellas bandas en particular no existen, pero las FARC se alimentan del narcotráfico. Y con esa gente hay que sentarse y conversar. ¿Por qué hay que otorgarle alguna credibilidad a esas personas? Bueno, primero, pues, si bien es cierto que Pablo Escobar y el grupo de Cartel de Medellín y el Cartel de Cali ya no existen, que fueron los que participaron en la muerte de mi padre, también es cierto que hubo amplios sectores de la clase política colombiana que se aliaron con esos grupos ilegales y que nunca respondieron ante la justicia, solamente uno, el que fue condenado, Alberto Santotini. Pero hubo una parte importante de la clase política colombiana que se alió con Pablo Escobar, que hubo un papel en el Congreso clave para Pablo Escobar y para el narcotráfico, y nunca hubo responsables por eso. Yo le cito un ejemplo: William Vélez, que es un primo del presidente Álvaro Uribe, que hizo política con Álvaro Uribe durante todos los años 80 y 90 y después cuando fue presidente. Es una persona que está en varios videos en manifestaciones públicas llamando a votar y acompañar a Pablo Escobar Gaviria cuando hizo política, porque él consideraba que Pablo Escobar Gaviria era el futuro del Partido Liberal en Colombia. Eso nunca se castigó, nunca pasó nada con eso. Entonces, varios de esos sectores políticos que vieron con buenos ojos a Escobar en los años 80, hoy siguen activos y están muy cercanos al centro democrático. Eso es importante que los colombianos que nos están viendo y los, obviamente, estadounidenses que nos ven también lo conozcan. Ahora, yo creo que lo que está pasando hoy en Colombia es que efectivamente el narcotráfico se convirtió en un combustible de la guerra en general, de la guerra por parte de los paramilitares, de la guerrilla. Y hace una semana, precisamente, en el tercer punto del acuerdo del proceso de paz, las FARC se comprometieron a cesar absolutamente todo vínculo con el narcotráfico, si se acaba, obviamente, el proceso y llega a buen puerto. Y ese es un avance fundamental. El objetivo es acabar con el narcotráfico como elemento combustible de la guerra y elemento corruptor del Estado. Y el compromiso que adquirieron las FARC da un paso adelante cualitativo en esa lucha contra el narcotráfico. Entonces, yo creo que hay que darle la bienvenida a un acuerdo de paz que incluye la cesación de toda actividad ilícita relacionada con el narcotráfico de parte de los guerrilleros. Muy bien. Senador, un gusto escucharlo. Gracias por su tiempo. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Un gran gusto. Una pregunta final para ustedes. ¿Esperan alguna sorpresa en términos de las alineaciones de quienes estarán apoyando a quién en la segunda vuelta? Empiezo contigo, Sabina. No, Pedro, no espero ninguna sorpresa, y hay algo que me preocupa mucho de lo que está pasando en Colombia, y es que la mayoría de los medios nacionales, de una u otra forma, pareciera, y algunos lo han dicho abiertamente, ¿no?, que apoyan al presidente Juan Manuel Santos. Entonces, habría muchos apoyos para el presidente Juan Manuel Santos y además los medios, así que pienso que Oscar Iván Zuluaga la tiene muy complicada para ganar en segunda vuelta, con todo y que ganó en primera vuelta. La misma pregunta. No, pero el asunto no es tanto los medios. Yo creo que como se vio el mapa electoral en los resultados del pasado domingo, Oscar Iván Zuluaga está en el interior del país, Santos está en las costas y en toda la frontera. Yo creo que no va a haber sorpresas en el sentido de que se van a alinear tanto la izquierda como la derecha
ya es previsible que un sector del Partido Conservador va a apoyar a Santos. Parece que un sector importante de la izquierda lo va a hacer también. Y el Partido Verde seguramente pronto dejará a sus militantes la opción de que vayan por los que quieran. Pero sorpresas así grandes no creo que haya. Un gran gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Y Sabina me dijo antes de la conversación que hemos tenido que su vestimenta no tiene absolutamente nada que ver con la intención del voto en blanco. No, absolutamente nada. Fue la chaqueta que encontré de última en el closet. Un gustazo. Ya volvemos.